Hola, Hola Nat, ¿cómo estás? estrenando micrófono. ¿Me escuchan? Sí, Listo, perfecto, yo te escucho muy bien. yo también les escucho bien. Ah, qué bueno. Tuve un problema hoy desde el lugar en el que me conecto, que es la Javeriana, pero no dejé el carnet en casa de mi mamá y no pude entrar, entonces estoy con mis datos, entonces por eso voy a no poner la cámara, para que no se me consuman tantos datos. Ok, ya Em, ¿Será que esperamos a ver o empezamos? empecemos porque ya está muy tarde. Bueno, listo. Entonces, para hoy quería escuchar un poquito cómo les fue. Habíamos quedado pendientes de escuchar cómo les había ido en las conversaciones iniciales de ejercicios de entrevista. Yo Uy, yo recuerdo, en eso porque como yo no, sí, yo me tuve que retirar sí recuerdo porque no estabas tan bien de salud. de la cabeza. Sí. Y Leila está por acá, creo que Leila hizo parte del ejercicio, Sebastián también, Doris también. ¿Nos quieren contar un poquito? Parece que no nos quieren contar mucho. Entonces, lo que podemos hacer, yo tengo un documento que les voy a compartir por WhatsApp para que hablemos un poco en relación con la entrevista, en términos generales la entrevista y en términos particulares, me gustaría que nos enfoquemos un poquito en la entrevista semiestructurada, que es una entrevista que suele ser mucho más común en la investigación cualitativa en ciencias sociales. Entonces estoy seleccionando los archivos, reenviar, se los voy a enviar al WhatsApp y si les parece, por ahí podemos ir conversando, reenviar a investigación. Listo, listo. Entonces, voy a ver otra vez quiénes estamos. Listo. Estamos Esperancita, Janie y Nata, ¿sí? Sí, señora, yo sí estoy. Listo. Bueno, no estamos tantos, pero hagámosle. Mm, Leila también está. Ay, ya te vi, Leila. Bueno, entonces les invito, aquí me queda difícil compartir pantalla, si alguna puede, o si quieren desde el WhatsApp. Tenemos tres imágenes, tres diapositivas que organicé para la conversación en relación con la entrevista. Y entonces, básicamente, las entrevistas en investigación consisten en hacer preguntas a una persona o a un grupo de personas. Eso implica siempre construir una relación de cercanía entre quien está preguntando, en este caso, digamos, las investigadoras, y la persona o el grupo de personas a quienes entrevista. Y esto es muy importante porque yo creo que esto nos remite a, a un punto fundamental de la investigación social, y es que lo que estamos construyendo es una relación. Y en ese sentido, digamos que es vital permitir que la persona a quien estamos preguntando se sienta en un ambiente de tranquilidad para poder conversar. ¿Para qué uno hace entrevistas? ¿Para qué uno pregunta? Para obtener datos, información, saberes, opiniones y también para leer en la persona a la que uno está entrevistando actitudes, sentires, percibir representaciones del otro y percepciones en relación al tema o a los temas particulares que se están investigando. Y digamos que la entrevista
suele moverse dentro de un ámbito muy grande que puede ser la conversación. Y en este sentido, y creo que esto yo se los he contado en otros momentos, en este sentido yo creo que de alguna u otra manera todos tenemos elementos del mundo de la conversación, porque el mundo de los seres humanos es un mundo que está mediado todo el tiempo por la palabra, ya sea la palabra hablada o el gesto o el silencio, digamos que es la forma en que nos comunicamos. Entonces yo creo que esto siempre ayuda a que uno se sienta de alguna u otra manera con herramientas para asumir estos momentos de entrevistas. Eso, digamos, en términos generales de la entrevista en la investigación, como de cosas muy, muy amplias. Hay tres tipos de entrevista, o más bien, hay dos tipos de dos grandes tipos de entrevista. Una es la entrevista estructurada, que como su nombre lo indica, tiene unas partes que se siguen, digamos, al pie de la letra, si se quiere, con preguntas que están seleccionadas de antemano y que llevan un orden específico. Y esto es muy interesante de la entrevista, muy importante de la entrevista estructurada. Lo que las personas responden suelen ser respuestas generalmente cortas eh, y que se registran, digamos, tal cual. Y este tipo de entrevistas, el mismo formato suele aplicarse a varias personas. ¿Por qué la entrevista estructurada no es una encuesta? Porque la encuesta, digamos que son preguntas cerradas casi siempre de sí, no, o de un eh, número de hijos, por ejemplo. ¿Es dueño de la casa en la que vive o no? Preguntas, digamos, de respuestas muy cortas. En la entrevista estructurada, las respuestas suelen ser un poco más amplias, pero no muy amplias, porque cuando ya son muy amplias, es decir, muy abiertas, entonces ya no sería entrevista estructurada, sino semiestructurada. Y aquí es donde me gustaría que nos detengamos un poco y conversemos. Me gustaría escucharles porque creo que esto nos va a llevar al segundo momento de la sesión de hoy. Mm, y es que vamos a construir entre todos un poco las preguntas que van a guiar de alguna u otra manera el documental de Manos a la Cuenca. No, ahorita me van a corregir, por favor, si van a ser dos, solo uno, pero vamos a irlo mirando para que sea un ejercicio práctico. Entonces, la entrevista semiestructurada en las ciencias sociales ha tenido un papel muy Muy importante. importante. ¿Me escuchan? Sí, Ok. Ha tenido un papel muy importante, mm, sobre todo, creo yo, desde mi forma de comprender, porque está anclada a una construcción de una cercanía de los espacios y de los, digamos, de las cotidianidades de las personas que uno está investigando. Entonces, por un lado, la entrevista semiestructurada no sigue un orden estricto, sino que uno llega a estas entrevistas con una guía de entrevistas, entonces, de entrevista, perdón. Entonces, lo que se suele tener son como unos títulos de temas en particular que uno quiere indagar, pero esos temas se pueden ir modificando en relación cómo se vaya dinamizando y desarrollando la entrevista con cada una de las personas. Son preguntas abiertas. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que cuando hablamos de preguntas cerradas es porque la respuesta está reducida a un rango, digamos, muy corto. Cuando son preguntas abiertas, el entrevistador tiene la posibilidad de, como lo dice la palabra, de ser muy amplio en sus respuestas, pero precisamente, digamos, yo creo que ahí está como una de las fortalezas, y es que si pienso, por ejemplo, ahorita en el tema que estás investigando, Esperancita, yo creería que las preguntas que tú haces son preguntas abiertas. Después, y esto es muy interesante, uno, digamos que en este punto puede llegar a preguntas un poco más específicas, pero al principio son preguntas muy amplias que le permita a uno como investigador hacerse todo un panorama de lo que piensa la otra persona, de la otra persona, de lo que siente la otra persona respecto a los temas que uno está investigando. Las preguntas en las entrevistas semiestructuradas pueden ir a temas muy generales y como les decía yo, también pueden ir a cosas mucho más específicas y están precedidas, o sea, que vienen después de procesos de observación
y de entrevistas, ahí me comí una palabra, pero de entrevistas informales. ¿Por qué hablo de entrevistas informales? Cuando uno hace trabajo de campo, por ejemplo, suele suceder que tiene como dos momentos posibles de interacción. Por un lado, cuando uno está participando de actividades cotidianas de las personas, eh, y por el otro, cuando está en un momento muy particular de hacer como tal la entrevista. Entonces, las entrevistas informales acuden a esos momentos que uno tiene la posibilidad de compartir con las personas, pero que no está en un momento específico de sentarse a hablar con la otra persona, a entrevistar a la otra persona. Pero esos espacios de conversación informal son los que dan mucha información para el momento de la entrevista semiestructurada. Y también ponía yo acá la palabra observación, porque a veces uno está distante de la interacción que está observando, pero esa observación es la que le está dando elementos para, uy, yo acá qué voy a preguntar, yo acá qué no preguntaría. Eso creo que son dos elementos importantes. Eh, Suele ser aconsejable que se graben, porque en estos espacios eh, la entrevista, al ser abierta y no seguir un orden específico, hace que uno esté muy atento de lo que se está diciendo y, y haya, digamos, elementos en la narración que está haciendo la persona a la que uno con la que uno está a quien uno está entrevistando, que hace que uno se quiera ir como por otro lado porque se dio cuenta que se abrió un tema en particular o que se especifique algo que a uno le llamó la atención. Y ahí, digamos que se pueden ir muchas cosas interesantes porque uno no está atento a escribir cada cosa, porque sería hacer una transcripción en vivo y en directo y eso es como todo un arte. Y si uno está transcribiendo en vivo y en directo, no está tan atento de como de conducir el hilo de la conversación, sino de escribir. Entonces, por eso es muy importante grabar para que no se pierda mucho de lo que está diciendo la persona. Y aquí es importante anunciarlo, siempre es muy importante contar con el permiso de la otra persona. Digamos que nunca bajo ninguna circunstancia se recomienda y no es un proceso, no sería un proceso cuidadoso y respetuoso grabar sin que la persona sepa que a uno que lo están grabando. Y por el otro lado puse esta palabra de libertad porque yo creo que estas entrevistas semiestructuradas pueden llegar a permitir, y esto es muy valioso, que la persona a la que uno está entrevistando se sienta en mucha libertad y confianza de hablar con total tranquilidad sobre temas, sobre los temas que se están abordando. Entonces es como una cosa, un panorama muy general de las entrevistas semiestructuradas y de las entrevistas estructuradas. Me gustaría saber, y acá les escucho, si tienen alguna pregunta de alguna de las dos. Esperancita, te escucho. Mira, a mí me ha pasado eh, lo siguiente y está muy acorde con la clase de hoy. Como yo llevo preguntas semiestructuradas eh, y llevo una grabadora y obviamente pido el permiso y bueno, hago todo el marco y contextualizo a la persona de qué se trata, lo que vamos a hacer. Más o menos tengo programada una hora por entrevista, pero me ha pasado algo y ha sido muy chistoso porque he encontrado a unos entrevistados tan maravillosos y tan rico para entrevistarlos que la entrevista se convierte en un bucle. Yo llevo una lista que solo la miro de reojo para saber cuál es el tema, porque no tengo ni siquiera estructurada la pregunta, sino que yo le digo, háblame de cualquier cosa, no sé, lo que se me ocurra en ese momento o lo que Ujú, la ujú, pregunta que diga. Y ujú, ellos empiezan a contestarme por decir, yo les pregunto cuáles oficios considera que fueron muy importantes en Suezca cuando usted era pequeño, cuando estaba joven, y ellos empiezan a contarme y entre uno y en otro se disparan para otro lado. Y me toca
retomarlos sin ser, sin interrumpirlos bruscamente, obviamente, respetando, Ujú, porque es muy valioso todo lo que me dicen, pero ujú, cada rato me toca estar como con una caña de pescar trayéndolos, porque se me van. Entonces, bueno, y yo uso la grabadora precisamente porque es imposible estar escribiendo y conversando amenamente con alguien. Lo otro que yo no he podido realmente hacer como muy fehaciente es la tarea del librito de la bitácora del trabajo. ujú. Sí, Yo entiendo que este libro es para que uno lo lleve debajo del brazo para el trabajo que está realizando, pero resulta que a mí me funciona más la grabadora que estar escribiendo, y entonces yo he optado, porque llego a la casa y en el libro anoto cosas, no sé, que me ocurrieron durante la entrevista, pero muy diferentes a la entrevista en sí, porque o me pongo a llenar el libro o hago el trabajo que tengo que entregar en septiembre. Entonces, yo no sé qué va a pasar al final. Ustedes me van a pedir ese cuaderno y resulta que yo lo que tengo es un producto final para mostrar, porque en mi trabajo no ha sido como muy funcional tener ese, no sé si me explico, yo creo sí, que sí, de sí. pronto le ha pasado a alguien también, ¿no? Eh, yo quisiera decir un par de cosas respecto a lo que nos estás diciendo. Entonces quisiera empezar por la segunda y es que las propuestas, digamos, las herramientas que hemos compartido acá, mm, son exactamente eso, herramientas. Y a mí a veces me funciona explicarlas desde la metáfora de el martillo, el taladro, y es una cosa es que uno le expliquen cómo funciona un martillo y cuándo se puede usar, con qué puntilla, el taladro, el chazo, pero eso no significa que esas herramientas siempre se tengan que usar para las mismas cosas, sino que a veces por el tipo de pared, a mí nunca, por ejemplo, me explicaron que si uno pone un pedacito de cinta y clava la puntilla, así como que hace que la pared no se desbarate tanto, pero a mí me funciona ponerle el pedacito de cinta y luego clavar la puntilla. Pero otra persona dice, yo no clavo puntillas nunca porque a mí eso no me funciona, sino que yo siempre es con taladro. Y otra persona dice, yo en cambio nunca necesito ni puntillas, ni taladro, ni martillo, sino que yo tengo una buena cinta de enmascarar y con eso pego en la pared lo que necesito pegar. Es, digamos que ese ejemplo, ¿por qué lo pongo? Porque yo creo que las herramientas que hemos compartido tienen la intención de adecuarse de acuerdo a las necesidades, a las posibilidades, a los intereses de cada una de ustedes. Entonces hago esa aclaración para decir, por un lado, que no les vamos a pedir el diario, sino que eso lo compartí para decir, esto puede funcionar. Pero tú, por ejemplo, nos estás diciendo, a mí no me funciona tanto, solo pongo unas pocas cosas allí y tiene mucho sentido porque, por ejemplo, digamos que tu proceso de entrevistar a personas mayores te exige estar atenta de escuchar lo que están diciendo y ahí me voy a la primera cosa que dijiste, porque les conté que quería decir dos cosas, y es cuando uno, y creo que esto nos pone una precisión muy interesante, y es cuando uno está entrevistando a personas mayores, es muy común que se vayan como por lugares que uno tiene, como lo decías tú, Esperancita, que traerlos. Entonces a mí me parece que el ejercicio que estás haciendo tú es muy interesante porque es estar muy atenta de lo que se está diciendo y crear una forma de conversación que ayude a traer nuevamente a la persona que estás entrevistando al tema en particular que a ti te interesa y que si bien es muy importante respetar la necesidad que tiene la otra persona de irse por allá a la estratosfera y uno, uy, guapucha, ¿de qué me está hablando?
respetar ese momento y darle la importancia desde entiendo, o qué interesante, o qué chévere, o yo no me imagino, como interactuar desde el lugar con los elementos que la persona está narrando, pero recordar que uno está interesado en unos temas muy particulares y volver a eso. Para mí, yo les cuento, digamos acá muy personalmente, en lo particular para mí ese ha sido el reto más grande cuando yo hago entrevistas, que siento que las personas se van por unos lados que yo no pregunté por allá, pero que el tema que yo puse o las preguntas que yo puse les hizo irse y yo pienso para mis adentros, esta persona tiene la necesidad de contar esto, yo me podría ir por allá, pero a mí no me están, o sea, yo no estoy acá para hablar con la persona de lo que esta persona quiera, sino que yo tengo unos temas muy particulares que tengo que indagar y tengo unos tiempos, porque no es que la tenga todos los días, todo el tiempo. Entonces, a mí en lo particular, eso me ha parecido muy retador de qué forma que sea muy respetuosa, la invito a como a volver a este tema sin uno ser cortante, porque también la otra persona le está dando a uno su tiempo, sí, le está dando su tiempo. Entonces, creo que eso es, que lo enuncies, Esperancita, te agradezco mucho, porque yo creo que nos ayuda en este caso, como a que veamos esas dos variables de los retos que uno tiene en el momento de investigar. Nat, discúlpame, ¿puedo decir una última cosa? Claro, claro, por favor. No cansar. Es que me ha pasado también, y de pronto a ustedes les puede ocurrir, es que yo le digo a una persona, como las preguntas son iguales para todo el mundo que estoy entrevistando, entonces yo le digo, bueno, descríbame cómo eran las ferias y fiestas de Suecia. Y he encontrado que una persona me dice, es que mire, la corraleja la hacían cerca a la iglesia. Y hay otro que me dice, no, 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 la corraleja la hacían frente a la otra calle, casi a la casa de Gratignano Bueno. La chicha la vendían en no sé dónde. Y he encontrado que se contraponen, como que se contradicen. Entonces, yo no he invalidado ninguna respuesta, sino que lo que estoy haciendo es, digamos, un borrador general que voy a validar con otras personas, porque es que yo estoy entrevistando personas muy mayores que les puede pasar la memoria también, ¿no? Entonces me ha pasado eso, que yo digo, pero bueno, aquí qué es verdad, la corraleja está en la iglesia o está en otro lado. Bueno, yo recuerdo, yo te agradezco mucho, Esperancita, porque pones unos elementos que yo creo que son fundamentales para nosotros como aprendices de esto que estamos haciendo. Y tú con eso tocas un tema que para las ciencias sociales ha sido una, ¿cómo se dice? Un reto. Como una cosa de problematización que inclusive la filosofía tiene mucho que decirnos allí. Y es, yo creo que lo puedo explicar con una frase que yo siempre recuerdo que está en las memorias de García Márquez, las memorias, el libro de memorias que él tiene en su autobiografía se llama Vivir para contarla. Y la frase con la que inicia el libro, si mal no recuerdo, voy acá a intentar hacer un ejercicio de memoria, hablando de la memoria, es, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Entonces acá, con esa frase, yo quisiera decir que, digamos, en tu caso, y creo que en el caso de todas las que estamos acá investigando, no estamos buscando llegar a una verdad absoluta, porque la memoria se construye en el presente. Hoy yo puedo narrarles una cosa sobre mi infancia y si ustedes me preguntan en 2 meses, pueden aparecer nuevos elementos o una mirada distinta sobre mi infancia. Y no significa que yo les haya dicho mentiras, sino que la recuerdo de la forma en que la recuerdo y
por el instante presente en que vivo, enuncio unos elementos y de pronto en un tiempo otros elementos. Entonces, en tu caso, Esperancita, yo creo que será muy interesante decir que hay memorias distintas respecto a, a una misma situación. Entonces, las correlejas, la gente recuerda que se hacían en este lugar y en este lugar. Y yo creo que eso no es algo negativo, sino que es algo, por el contrario, muy interesante denunciar, y es que cuando se trabaja con la oralidad, lo que se construye es una mirada muy diversa respecto a una misma situación. Entonces creo que te pone en una situación retadora, pero en una situación muy interesante. Mira que yo había pensado al principio, y te lo comenté, en tabular datos. Olvídate, eso se fue al traste. Yo estoy colocándolos todos porque todos me parecen de una importancia y de una riqueza, porque cada persona le agrega una cosita más. Entonces, ahí yo estoy haciendo, realmente es una transcripción muy personal de cada uno de los entrevistados sin dar nombres. Opté por eso, mira, y gracias a Dios pues me sonó la flauta con lo que estás diciendo tú ahora y no hablo más. Qué pena. No, al contrario, muchas gracias. No, muchas gracias y chévere, chévere, porque yo creo que además también eso es muy interesante en estos procesos de recuperar la memoria de las prácticas culturales que hay, que digamos que han vivido pueblos en Colombia, y es que esa recuperación da cuenta de la multiplicidad de narrativas que hay y de los ricos y diversos que podemos llegar a ser, y de lo difícil que es encasillar cualquier cosa en lo humano, ¿no? Las corralejas fueron esto y ya y no son nada más, sino son muchas cosas y que pueden incluso contraponerse, contradecirse, y yo creo que ahí también hay como una riqueza muy grande en los procesos de pensar la vida humana. Entonces, chévere que nos lo cuentes, y qué reto que te lo estés, que lo estés enfrentando, y qué interesante la forma también en que decides como darle lugar a esa diversidad de relatos. Ok, gracias. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más quisiera contarnos algo? No mucho, creo. Bueno, entonces estamos acá nosotros 5 más Shaylee 6. Yo les propongo que abramos ese link que les mandé aquí al chat de Teams. Me voy a... O mentira, ¿alguien quiere decir algo más? Aquí, acceso ventilado. Ay, pucha, no, ya les doy acceso, perdón. Igual es un título, la verdad no tiene mucho ese texto, pero a ver. Mm, hmm. Espera, ¿ustedes pidieron el permiso para entrar? Hmm. A Trata ver, de- dice, necesitas acceso, solicita acceso o usa una cuenta que lo tenga. Solicito acceso, entonces. Por favor, a ver, si no, yo cómo puedo hacer esto acá. Ah, sí, acá está. Listo. Dice que recibirás un correo electrónico que indicará si se aprobó la solicitud. Listo, ahí ya te di permiso. Le voy a dar permiso también a Sebastián. Listo, ya ahí Sebas y Esperancita deben estarlo pudiendo ver. Yo también ya pedí permiso. No me ha llegado. Ay, no. Dice que recibiré un correo electrónico. Ya, a ver, es que creo que hay No, ya, ahí ya dale clic al enlace y ya te deja ingresar. Ok. Gracias, Eva. Gracias, Sebas. Eres un genio.
Así Ay, que yo quisiera ser una genia también en estas cosas. Bueno, entonces, la propuesta, yo estoy tratando acá de copiar las preguntas, em, pero no las encuentro. Ah, es que están en cine. Entonces, yo les propongo, no sé quién de ustedes me quiere ayudar, a pegar las preguntas que tenemos en investigación para para una pieza y para la otra pieza, y que trabajemos en conjunto sobre esas preguntas para que el ejercicio de pensar las entrevistas semiestructuradas lo llevemos a una cosa práctica y no que sea una cosa tan teórica. Entonces, no sé. Si quieres, yo te ayudo ahí a pasar las preguntas, bueno, dale, gracias. que son las que pasó Miguel, ¿cierto? Sí, sí, no sé si haya otras. No, yo creo que son esas. Jamie, ya te di también permiso. Me siento acá como profesora que da permiso de ir al baño. ¿Tienes permiso? A ver. ¿Son las que puso Natalie? Ah, ¿Usted me escuchan? Hola. ¿Ah? Leila, te escucho. Ah, bueno, es que pensé que no me estaban escuchando. Bueno, hay una cosa frente a las preguntas de manos a la cuenca que salieron la semana pasada. Ok. Y hay una cosa con qué se espera del documental del proyecto y eso ya pues se habló con el grupo de trabajo de la universidad. Y Sí. el documental nuestro no va a ser sobre Manos a la Cuenca, como qué es Manos a la Cuenca y quiénes están y por qué. No, eso se hizo en el primer documental. El objetivo de este documental es dar información puntual sobre los temas de investigación. Entonces, pues hay muchas de las preguntas que se formularon la semana pasada que no, digamos que no encajan en ese objetivo, porque pues es muy corto el tiempo que tenemos para el documental Ok. para explicar qué es el proyecto, porque ahí se podría ir otra vez Listo. pues ahí se Entonces, pierde el tiempo. entonces Leila, el objetivo del documental va a ser dar información sobre los temas de investigación, ¿sí? Sí, sí, sí. Listo. Y esos temas de investigación son muchos. Los temas de investigación, saneamiento de aguas. Ya hay unas preguntas redactadas al respecto. Saneamiento de aguas, Sí. procesos ecológicos, Procesos. transiciones agroecológicas y procesos de restauración de bosque. Esos Procesos. son los temas. Y ya hay unas preguntas, de hecho, ya en la sesión que se hizo, no recuerdo si tú estabas, cuando vino la gente de la universidad al recorrido territorial, se formuló una pregunta principal, que es cómo en un ecosistema tan transformado como Suezca era posible tener una seguridad alimentaria y seguridad hídrica. Listo. Eh, Listo, está ¿Cuáles súper serían las específico. estrategias? Enfocado en tres líneas: en restauración ecológica, saneamiento de aguas, transiciones agroecológicas. Y pues hay unas preguntas puntuales para la entrevista, pues que podríamos mirar. Listo. Entonces, Leila, ¿tú tienes facilidad de entrar al Drive? Sí, Listo. Entonces, si quieres, si te parece, yo propondría que empecemos por ver Manos a la Cuenca, porque siento que está mucho más delimitado y concreto. Entonces, el objetivo es dar información sobre temas de investigación y los temas de investigación son saneamiento de aguas, procesos ecológicos y transiciones agroecológicas.
Sí. ¿O me comí alguno? Restauración ecológica. Restauración ecológica. Y restauración de la biodiversidad. Procesos de restauración de la biodiversidad. Sí. Biodiversidad. Que hay abajo de lo que puso Miguel, de esas preguntas de la clase pasada, está eso que menciona Leila. Listo. Si es más abajito en el WhatsApp, ahí ves. A ver, me voy al WhatsApp. En cine documental. En cine. ¿Es uno que puso Pepita Pérez de reenviado? Sí. Ah, ya. ¿Cómo se puede organizar la finca? No. Ah, no. Saneamiento. Ujú. Ah, no, pero es que esto ya está hecho. Me encanta estos estudiantes. Cuando la profe va, ellos ya han ido y vuelven. Listo. Entonces, Leila, me gustaría que nos cuentes muy rápidamente quiénes son las personas que van a ser entrevistadas. Hay, bueno, personas entrevistadas para el documental o en general. Para el documental. Para el documental, ahí creo que ahí debajo está la lista. Ah, no, ahí no está. Pero digamos, como que los saneamiento es una profesora de la universidad, que está la directora del proyecto, que es la que se encarga de la parte de saneamiento en general. Ella coordina el equipo de trabajo de investigadores de la universidad. Hay 6 investigadores en saneamiento. Voy a poner profesora de la universidad para que, digamos, nos hagamos una idea general. Estarían Jenny Tutiago, que es la presidenta del acueducto de Tenería, y estarían Otto Wunderling, que es el responsable del acueducto de Huita. Los puse a ellos dos porque son sistemas... Perdón, ¿puedes decir un poquitico más despacio? Presidente del acueducto, ¿y quién más? Del acueducto... Y del acueducto de Tenería. Y Otto Wunderling, que es el representante del acueducto de Huita. Entonces, que ahí están también escritos. Listo, entonces... Tenería es acuífero, Huita, Tausaquira y Santa Rosa son otro acuífero. Listo. Entonces, una pregunta más, Leila. El objetivo de ese documental, que es dar información sobre los temas de investigación, ¿a qué personas está apuntando el documental? A la población en general. Okay. La población de 4 veredas, pues, bueno, no cualquier población, digamos que es una información que si bien en líneas generales es pertinente para todo el mundo, pues nosotros trabajamos con 4 veredas específicamente, que son Huita, Tenería, Tausaquira, Santa Rosa. Listo. Eso es muy importante, o más bien, a mí me parece que eso es muy importante desde mi forma de comprenderlo, porque eso hace que uno, en la pregunta, cuando se haga las preguntas a las personas, uno logre hacer que es la forma en que se está respondiendo con un lenguaje que vayan a entender las personas a las cuales está dirigido el documental, el público objetivo, no sé, digamos, en cine, cómo se llama específicamente eso. ¿Listo? Eso yo creo que es muy importante que lo tengamos presente en el momento de preguntar. Entonces, vamos a ir empezando a leer las preguntas. Entonces empezamos por saneamiento. Y acá les voy a pedir el favor a ustedes que tengan una actitud muy sensible y crítica para que podamos afinar muy bien estas preguntas. No necesariamente porque se vayan a hacer tal cual, pero sí porque creo que entre más miradas tenga esto, pues van a, digamos que se está más cerca de que sean unas preguntas muy sólidas, y creo igual ya mismo ya lo son, pero creo que aprovechemos este espacio para que miremos entre todos y nutramos entre todos estas preguntas.
Entonces, ¿de dónde viene el agua de su acueducto y qué determina su calidad? ¿Esta cómo la sentimos? Hola. Pues no sé. ¿De dónde viene el agua de su acueducto y qué determina su Pero ahí, por calidad? ejemplo, preguntándole a Leila, ¿esa sería más hacia, eso es a la comunidad o es a los encargados del acueducto? Esa pregunta No, estaría... las personas que están en la entrevista, o sea, está la profesora Marta, está Otto y está Jenny. Ah, Y pues está, esas serían las preguntas para ellos, que Ajá, son las personas conocedoras de todo ese tema del sí, sí, acueducto. sí. Listo, perfecto. Los determinantes de la calidad deben ser todos los procesos a los que se somete el agua, si es que tiene algún proceso de cloro o algo así, ¿no? con el proyecto se hicieron análisis de agua de los acueductos, se hicieron análisis de agua en los nacimientos, en los tanques y en las casas. Listo, Entonces, listo, contar listo. estos resultados. Pero estás bien y todos estudian bien. Listo. ¿Cómo es el ciclo anual del agua en Suezca y cómo esto determina las épocas de siembra? Esa también es para estos mismos tres personajes. En general, más, bueno, épocas de siembra, pero el manejo, lo ampliaré un poco, como el manejo de agua en general, porque es manejo también de agua en los acueductos, en las casas. Sino que ahí en cierta forma pues ya están muy definidas las preguntas, ¿no? Sí, 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 yo también Y siento ya eso. están pues como muy estructuradas y tienen una justificación ya. Y por ejemplo esta segunda, a pesar de que pues va dirigida a lo de saneamiento, empieza, por ejemplo, eso de épocas de siembra, interesante para integrar, por ejemplo, con el tema de ATIVA por algún ladito, por la cuestión de los alimentos. No, yo creo que esto está muy, muy bien hecho. Pero creo que vale la pena pues que lo sigamos viendo porque creo que igual así todas aprendemos. Entonces, pasamos a agroecología. No, pero espera, la última, ¿cuáles son las estrategias? Ah, sí. ¿Cuáles son las estrategias que se sugiere emplear en acueductos y predios para cuidar el agua? Ah, esto es muy interesante porque, Leila, acá me corregirás tú, pero yo creo que una cosa es lo que puede sugerir, por ejemplo, la profesora y otras cosas son las que puede sugerir los presidentes de los acueductos. Pero no lo digo como algo negativo que sean sugerencias distintas, sino que por el contrario son complementarias, ¿verdad? Sí, sí, yo pienso que se van a complementar. Listo, Igual, listo. bueno, algo que quiero resaltar es que el trabajo que se ha hecho con la universidad ya se especializó con juntas de acción, por lo menos las juntas directivas. Ok, Son las responsables. En Tenería sí se hizo en asamblea, en Huila, pues con la junta directiva de la junta como tal, e igual resultados ya se les entregaron a todas las veredas, entonces pues listo. esperaría que no sean tan diferentes. Ok, ok, listo, listo, listo. Entonces, Leila, este documental va a ser más de carácter informativo, ¿verdad? Sí, Ok, sí. listo. Bueno, en agroecología tenemos cómo se puede organizar una finca para que cuide también el suelo. Ah, no, pero Leila, acá antes cuéntanos, por favor, quiénes son las personas que van a ser entrevistadas. Bueno, yo puse unos abiertos en agroecología, Álvaro Acevedo, que es el profesor de agroecología de la universidad. Entonces voy a poner Eh, eso, profesor universidad para... Listo. que es la persona también, nosotros vamos a tener bueno, ya se ha hecho un trabajo
con agroecología de y caracterización agroecológica de varias fincas. Hola, mijita. ¿Cómo estás? Y una de las fincas es la de Javier Barrera. Y lo había puesto por ahí. Leila, ¿puedes repetir que no te escuché bien lo de Javier Barreto? Asustado. ¿Alguien tiene el micrófono? No sé si lo puedo cerrar, por ti. Es que hay un micrófono. Nata, ¿tú nos puedes ayudar a cerrar ese micrófono o yo? Yo creo que yo no puedo. Ya. Listo, ya. Ya. Bueno, con el proyecto se hizo la caracterización Ahora sí. agroecológica de varias fincas. Entre ellas pues está la de Miguel, está la de Javier Barrera, está la de Alejandro Capa. Entonces yo creo que con cualquiera de ellos podríamos hacer la entrevista. Y estas personas, Leila, ¿cómo las podemos enunciar en términos, agrupar en términos generales? Campesinos propietarios de finca, Productores agroecológicos. gracias, Leila. Productores Productores agroecológicos. agropecuarios. Perdón, agropecuarios, listo. Sí, que están apuntando a una transición agroecológica. Es decir, mejores prácticas de manejo frente al suelo, el agua, la biodiversidad. Agroecológica, listo. Listo, entonces eso nos da un norte de a quién se está preguntando, entonces voy a leer las preguntas. Entonces, al profesor de la universidad y a alguno de estos productores agropecuarios, ¿cómo se puede organizar una finca para que cuide también el suelo, el agua y la biodiversidad? Listo. Sí. La biodiversidad de la finca, Leila, ¿y tú crees que sea importante poner eso? Digamos, yo lo pregunto porque biodiversidad no es cualquier cosa. Biodiversidad no es que yo pongo cualquier árbol. Biodiversidad es que ese árbol que pongo está de acuerdo a una organización del ecosistema. No es como cualquiera que sembre una eugenia. Entonces, primero, pues ya es una invasora. Entonces, además, sí, una especie que no es de acá. Bueno, uno podría, digamos, que integrarla, pero digamos que para ese análisis hay otras características. De esto también quiero señalar que se hicieron unas caracterizaciones en donde pues parte de lo que se hace es la zonificación de estas fincas con las que se trabaja, en donde se evalúa cuál es la vocación del suelo y cómo está siendo usado el suelo. Y también se mira la sostenibilidad del predio y la conectividad ecológica, que ahí es donde conecta. Yo creo, Leila, que es muy interesante. Siento que este documental tiene unos retos muy grandes. Y nuevamente, lo digo no como algo negativo del documental, sino como una precisión que yo creo que es importante tener en cuenta, y es que si el público objetivo del documental son habitantes de las veredas, habría que enunciar o explicar, por ejemplo, en algún momento lo que tú nos dices, es qué se entiende por biodiversidad. Entonces, que cuando le preguntamos a una persona cómo se puede organizar una finca para cuidar la biodiversidad, ¿qué estamos entendiendo por biodiversidad? Y creo que el ejemplo que das ilustra muy bien, y es biodiversidad no es tener muchas eugenias, no es sembrar que haya hartas matas, sembrar hartos árboles. La biodiversidad es una cosa mucho más compleja, entonces poder hacer unas precisiones que yo creo que ya en la realización del documental podrán ustedes ver cuál es la mejor manera, si poner un letrerito que diga por biodiversidad entendemos tal cosa, o alguna de estas personas diciendo, bueno, cuando decimos que cuidamos la biodiversidad, estamos entendiendo tal otra, para que las personas que van a ver el documental pues puedan entender muy bien esas respuestas y que tengan sentido, digamos, para sus proyectos de vida, lo que se está diciendo. Sí, de acuerdo. Listo. ¿Qué iniciativas hay localmente de producción agroecológica? Listo. ¿Qué iniciativas? Sí, esa me parece que está bien. ¿Alguno diría algo de esa? ¿No? Listo. Y la última es,
¿qué técnicas de producción agroecológica se recomiendan para la protección del agua, los suelos y la biodiversidad? Listo. Y ahí, Leila, yo no sé, se me ocurre, y nuevamente enuncio, yo tengo muchas preguntas porque yo de este tema no sé nada. Entonces, como desconozco, pues se me ocurren cosas para preguntar y es, digamos acá, ¿qué técnicas de producción agroecológica se recomiendan? ¿Valdría la pena, Leila, que acá se ponga? ¿Y qué retos crees que tiene implementar esas técnicas? ¿O qué Sí, dificultades? sí, bien, me parece muy bueno. ¿Y qué Adición. retos es que tienen las mismas? Listo, para la protección del agua, los suelos y la biodiversidad. Listo. Y creo que nos queda una más y es restauración ecológica. Control copy. Ah, Chun, chun, chun. perdón, ¿están escuchando? Sí. No, ya no te escuché más yo. Hola, hola, Leila. Ay, perdimos a Leila. Es que cuando copio algo, mi lector me lo lee automáticamente. Entonces, bueno, el último es restauración ecológica. Es las personas entrevistadas, pues yo puse, yo ya les había enviado una lista de a quienes entrevistar. Alguien del grupo de restauración, no sé todavía, yo pongo ahí el profesor Orlando, pero Orlando Vargas, pero puede que sea él, puede que sea otra persona. Ese también. Pues todos los grupos de investigación son varios investigadores. Listo. Y localmente, eh, puede ser, pues me puse yo inicialmente, pero puede ser cualquier persona de la Reserva del Turpial No, a mí me o, encantaría que quedes tú. o es que yo robé harta cámara en el primer documental. Bueno, Sigue robando. eh, alguien de la Reserva del Turpial o incluso Alejandro Capa. Listo. Una pregunta ahí. Por ejemplo, estos invitados van a venir, va a ser virtual las entrevistas. ¿Cómo sería ahí como el tema con ello o que han coordinado con estos entrevistados? Pues ellos van a estar aquí el 9 de septiembre en Suezca, porque Mm, ese día tenemos la escuela de campo, la primera sesión de la escuela de campo de Manos a la Cuenca. Podría ser ese día para las entrevistas, pero no sé, es que tenemos 2 días de rodaje, según tengo entendido, eso tenemos que Sí, organizarlo, todavía no está definido. sí. Listo, listo, Y, listo. y otra pregunta, y qué pena. No, Y, por Sebas, de ejemplo, una. las preguntas que se están ahí formulando es para que cada uno de los invitados, pues aprovechamos y acá y hay que respondan las que les corresponden en su área, que respondan las tres preguntas. Entonces a Orlando, esas tres, a Leila, esas tres, a Otto, tres, a Jenny, y ahí ya después vamos mirando cómo qué seleccionamos. Esa es como la idea, ¿cierto? Pues así pensé las preguntas, pues ese fue el esquema con el que pensé las preguntas, entonces podría ser de esa manera, pero pues abiertos a otras opciones. Listo. Yo creo que va a ser muy interesante que esto es una propuesta, una idea, no es algo que yo crea que sí o sí se debe hacer así. Y es que cuando estén haciendo las preguntas, Leila no esté como dirigiendo, porque Leila conoce mucho de estos temas. Entonces, que si bien Leila me imagino que vas a estar ahí, haya de pronto alguien más para que cuando de pronto un entrevistado, por ejemplo, hable sobre cuáles especies crees que son importantes priorizar en los diferentes ecosistemas de estas veredas para facilitar la restauración. Si, por ejemplo, algún entrevistado está usando como unos conceptos muy complejos que uno no entiende si uno no conoce del tema, uno pueda decirle, ¿y a qué te refieres con? ¿Y qué quieres decir con tal cosa? O si tuvieras que explicarle a una mujer campesina o un hombre campesino
sobre este término, ¿cómo lo explicarías? Para que cuando ya ustedes estén haciendo el proceso de edición, como que no se queden cosas por allá, como en un mundo de los términos ya muy específicos, muy, ¿cómo se dice? Como muy disciplinares, sino que sea un lenguaje que todas las personas que no conocemos como este lenguaje en particular podamos entender. Es como una idea que boto así como en el aire que se me ocurre viendo estas preguntas, o también creo que valdría la pena cuando vayan a entrevistar a las personas decirles, te recordamos que estamos haciendo un documental cuyo público van a ser personas de estas y estas veredas. Entonces te sugerimos que trates de en tus respuestas tener un lenguaje que sea entendible para la gran mayoría de personas. Una cosa así también creo que de pronto podría ayudar. Entonces, ¿qué memoria queda del uso de la biodiversidad de los ecosistemas de Suezca? Leila, esta pregunta yo no la entiendo, pero no sé, Sebas, por ejemplo, ¿tú la entiendes? O Jamie, ustedes que tampoco pues son como expertos en estos temas. Pues Jamie se fue, que a las 7. Pues yo según lo que entiendo es como si todavía quedan bosques nativos en Suezca. Eso es como Ok. lo que entiendo, como que toda esa vegetación nativa que hay que es de la zona, si aún existen como ese tipo de, No, pero más allá de de vegetación. No sé si sea así. pero más allá de que aún exista, es que la gente se acuerde cómo se usaba. O sea, por ejemplo, el cenillo, la gente se acuerda que se usaba para curtir pieles de ganado. La uva camarona, ¿se acuerdan que la uva se comía? Eh, incluso de los comestibles, ¿no? O sea, de cubios, ibias, chuguas, la Ah, gente se ya acuerda. entendí. Listo. eh, sí, del, que el arrayán da muy buena madera y que quema y que prende muy bien en el fogón, o ese tipo de información de cuáles eran los usos que le daban a ese bosque, más allá de que esté o no esté en este Listo, momento. listo, listo, listo. Gracias, Leila. Voy a Sí, poner eso. por ejemplo, el chusque se usaba para hacer los techos. Eh, sí, bueno, como Listo, ejemplos listo, como listo. Conoces los usos que se le daban antes a los bosques nativos. Listo. La puse ahí como pegadita para que lo tengamos presente. Siguiente, ¿cuáles especies crees que es importante priorizar? Entonces, ¿cuáles especies crees que son importantes priorizar en Que por, priorizar? que por ejemplo, Sebas? como decías, por ejemplo, en la anterior, sobre lo de la diversidad, que pues es interesante sí hacer como pues, las definiciones para que pues, una persona que, como uno, que no conoce en detalle la biodiversidad, cuál es su definición, pues entonces ahí ya no sé, se hace la definición y ya entonces ya la gente va a entender como de una manera más, uno va a entender más específicamente de qué se trata esa biodiversidad, que es el uso Listo, de que la leña, el bosque, medicinal, etcétera. listo. Y yo voy a hacer un cambio, Leila, en la última pregunta, a ver cómo la ves, y es, ¿cómo entiendes la conectividad ecológica o cómo podrías explicar, cómo podrías explicar qué es la conectividad ecológica y cuáles crees que son las estrategias para recuperarla? Listo. Uf, qué documentalazo. Listo. Entonces, ¿les parece bien si nos vamos ahora a Tiva?
Sí, Sativa. Vámonos a Tiva. Entonces, ¿alguna de las personas que están conectadas en este momento tiene claro el objetivo del documental con Ativa? No. ¿No? ¿O lo están recordando? Pues según lo que yo entiendo es como hay 3 líderes que son Doris, que está aquí, Mónica y ¿cómo se llama? Y Viviana, que fueron Ok. ganadores como de un evento, de un concurso de Ativa. Entonces, pues es como resaltar esa comida, esa culinaria, esa gastronomía como tradicional de Suezca. Ellas tienen como 3 enfoques diferentes, pero pues con como fundamento la comida, la gastronomía suezcana, por decirlo de alguna manera. Entonces, como resaltar sus liderazgos en sus veredas y en sus círculos pues, comunitarios, etcétera. Pues, Listo. relacionado con ese reconocimiento que tuvieron en este evento gastronómico y toda su creatividad con determinados ingredientes, que el haba, que la cebada, que la racacha, y eso es Listo. como lo que entiendo más o menos de lo que se Listo, trata de listo. creativo. Listo, listo. Y en relación con el ecosistema de Suezca, ¿verdad? Como, Que no esa sé, es la idea de cómo, ese es como el reto que se tiene de cómo integrar esa gastronomía y estas líderes comunitarias con manos a la cuenca, que tiene que ver con toda la parte del listo. ecosistema, que está el alimento y la tierra, por decirlo de alguna manera, como que hay como muchos conectores, se podría decir, pero no es interesante encontrarlos y cómo integrarlos de una manera como muy sutil y muy fluida Ujú, ujú. para que no sea pues tan como fragmentado, como aquí va esto y aquí va aquello, sino que todo eso dentro Claro. de una pieza documental sea muy fluido el relato, la narrativa, las explicaciones y todo. Es lo que hemos estado un poquito, se nos ha Apuntando. dificultado un poquito, pero yo creo que pues hay que mirar y hay que resolverlo pues pronto. Claro, claro, claro. Bueno, entonces acá les voy a pedir el favor que, ay, me fui, listo, ya, volví. La primera pregunta es esta. ¿Conoce el origen del agua con la que prepara sus alimentos? Entonces supongamos que yo soy una de las mujeres entrevistadas. Entonces yo puedo decir, sí, sí, yo conozco el origen, el agua crece en la montaña de aquí enfrente, el agua nace en la montaña de acá enfrente. Y ya, y ya No, pues respondo por la ejemplo pregunta. hay En- una Dime, Seba. interrupción. Sí, sí, Pues sí. preguntémosle a Doris, que ahí está Doris, que Doris va a ser Ah, una sí, de sí, las sí, sí, gracias. protagonistas de... Ay, gracias, Sebas, por supuesto. Doris, ¿estás acá? Buenas noches para todos. Sí, Hola, estoy un Doris, poquito buenas noches. sí. No, pues muchas gracias por estar acá. Doris, mira, te vamos a contar. Lo que estamos haciendo es organizar las preguntas que se van a hacer en ambos documentales. En el documental de Manos a la Cuenca y en el documental donde tú eres una de las protagonistas. Entonces, queremos como lo que estamos haciendo es un ejercicio de revisar que básicamente las preguntas estén bien hechas. Eso significa que cuando te vayamos a preguntar a ti, a Mónica y a Viviana, ustedes entiendan las preguntas, que las preguntas puedan, digamos, invitarlas a ustedes a contar cosas sobre sus procesos con la alimentación, con con la vida en Suezca. Entonces nos gustaría en este momento hacerte una pregunta y que tú nos contestes con toda la tranquilidad. No estamos, estas preguntas no tienen la intención de mirar si tú sabes o no de unos temas, sino por el contrario, saber tú qué piensas. Entonces, ¿te podemos hacer la Ok. pregunta?
Claro, sí, señora. Bueno, voy a pedir disculpas porque tengo gente en el negocio, entonces Ay, fue de madre. pronto se escucha el ruido y eso, pero sí, claro, estoy Perfecto. pendiente ahí. Listo, Sebas, ¿quieres hacer tú la primera pregunta, porfa? Sí, ya la ubico. Doris, la primera pregunta. ¿Conoces el origen del agua con la que preparas tus alimentos? Y complementándola ahí esa pregunta, ¿sabes qué rutas recorre esa agua con la que preparas los alimentos? Buenas noches, Sebastián. A ver, sí, claro. El agua acá en la vereda llega por gravedad. Es de un nacedero que casi cerca a la casa de Mónica. Y pues siempre toda la vida ha sido por gravedad. Baja pues una parte en manguera y otra parte por tubería de PVC. Hay unos tanques de abastecimiento. Bueno, desde hace como 2 años para acá le han venido haciendo tratamiento como de cloro. Bueno, gracias a la gestión de la presidenta que está actualmente a cargo del acueducto, pero sin embargo es una agua que pues toca hervir bastante porque tenemos problemas bueno, materia fecal, se puede decir, de los animales y demás cosas, pues porque como el nacedero queda como entre un hueco, entonces de la parte de arriba tienen ganado y tienen sus ovejas, sus pollos, entonces pues cuando llueve, todo eso juega, ¿cierto? Entonces por más tratamiento que el acueducto le haga, pues igual es mejor hervirla antes de hacer las preparaciones. Yo aquí en mi casa, por lo general, siempre prefiero utilizar agua de pote para cocinar. O sea, el agua del acueducto es más que todo para las cosas de la casa y eso, pero para cocinar prefiero agua de Santa Rosa, de la embotelladora de Santa Rosa. Listo, gracias. Gracias, Doris, por tu respuesta. Entonces ahí yo quisiera decir cómo creen que podemos, o más bien creen que sería importante decir que en esa misma gran pregunta esté especificada esta pregunta de qué dificultades tiene esa agua, pero es que no sé cómo ponerla bien. Leila, ¿tú cómo lo preguntarías? No sé cómo preguntarlo, pero lo pienso. Yo creo que, Sebas. Eso que estás poniendo ahí, ¿qué dificultad? Pues como reformular, la idea es, ¿qué dificultades tiene esa agua, cierto? Sí, lo digo pensando en lo que nos dice Doris, que también puede ser interesante en las respuestas de Mónica y Viviana, y es, sí, como esa agua, porque no es una agua limpia, pura, que llegue a las casas de las personas, y si ellas también lo identifican, pero no sabría si vale la pena ponerlo o cómo ponerlo. Hay una pregunta, Doris. Doris, entonces, para para una sopa, el agua tiene que venir es de una, pues prefiere utilizarla de una botella, pues del botellón de agua comprada. No. Bueno, yo quisiera adicionar dos cosas y no sé cómo lo podemos tratar en el documental. Es que el agua de la embotelladora es el acuífero de Tausaquira, que es justamente lo que va a hablar Otto. Y el agua de Tenería, que es la que tiene el problema, es de lo que va a hablar la señora Jenny, la presidenta del acueducto. Qué pena con ustedes, profe, es que en el momento me entró una llamada. Sebastián, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Si quieres dar un segundito, Doris, que ahí Leila estaba explicando algo y ya entonces te la preguntamos nuevamente, ¿listo? Ok. Sí. Bueno, Doris, es que Doris es como una pieza clave acá, pues aparte de que ella va a ser como la que conduce todo pues el trabajo. Doris tiene los dos acueductos
dos acuíferos. Ella habla en su relato de los dos acuíferos, uno que es el de Tenería, que tiene unas condiciones de agua particulares, y el otro es el agua de la embotelladora, que es el mismo acuífero donde está el acueducto de Guita, Tausaquira, Santa Rosa, que es el del que va a hablar Otto. Entonces, Doris es la que es menos complicado ligarlo realmente porque está en Tenería. En cambio, Mónica y Viviana, ellas reciben agua de acueductos que no son los del proyecto. Sin embargo, por lo menos con Viviana, es que ese es un acueducto que saca directamente agua del río y la trata. Entonces, con esto quiero decir que no necesariamente que un agua venga muy contaminada inicialmente, pero hace que sea imbebible. Porque el agua del pueblo, por ejemplo, es muy buena agua. Es un agua de muy buena calidad y es directamente del río. Sacada del río y tratada en una planta de tratamiento. Entonces, digamos que, bueno, con Mónica y Mónica es que el acueducto de ellos está más lejos. Esto está más. Entonces, Y la Mónica que mencionó Doris es Mónica. Sí, y cada que menciona Doris es Mónica, que ella justamente es una de las casas que tiene sus actividades justamente encima de donde está el acueducto de Tenería. Que es una entonces de las que ensucia un poquitín el agua. Sí, sí. Entonces yo creo que hay un reto para el documental, un reto muy interesante, vuelvo a decir, y es cómo de pronto estas narraciones de las perspectivas que tienen respecto al agua pueden cobrar ciertos matices para que no se sobreentienda que esto es una realidad que generaliza toda el agua. Por ejemplo, en el tema del agua. Eso, digamos, habría que verlo ya en el momento de la edición, ¿cierto? Sí, sí, Listo, sí. listo, listo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué acciones podría, a qué acciones podría invitar no, qué acciones podría invitar tu comunidad a realizar en torno a la gastronomía y diversidad local? Esta pregunta, ¿ustedes a qué creen que apunta? Porque yo no la siento tan clara. Amigos, los perdí. Estamos pensando. Listo, 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 listo. Sí, es porque ahí serían con qué acciones crees que podrías invitar en torno a la gastronomía y la diversidad local. ¿Qué acciones puede realizar la comunidad para la protección de la gastronomía local? Podría ser. Leila, por favor, repites que no te la alcancé a copiar. ¿Qué acciones Podría realizar la comunidad para la protección de la gastronomía local? Y no sé si la diversidad se querían decir como sobre la biodiversidad. ¿Qué acción? Entonces, espérate, Sebas, dame un segundo. Es que yo no soy buena secretaria. Tengo vocación, pero no lo hago bien. ¿Qué acciones crees que podría realizar la comunidad para proteger? Leila, ¿era proteger la biodiversidad? No, la gastronomía. Perdón, la gastronomía local. Sí. Listo. ¿Qué acciones crees que podría realizar la comunidad para proteger la gastronomía local? Listo.
Y como dice, también me quedé pensando en esa pregunta, tampoco sé si esa diversidad es la biodiversidad o la diversidad de gastronomía, de la gastronomía. Porque la diversidad gastronómica local también sería muy interesante verlo. Pero ponerla ahí, como integrarla ambas, por ejemplo, que para proteger la gastronomía y biodiversidad local, que por ejemplo en ese aspecto, que si los ingredientes son tomados del ecosistema o de los campos de Suezca, pues que no sean muy depredadores y que se proteja también esa biodiversidad, no sé si eso tenga que ver con la restauración ecológica, que no sean monocultivos, etcétera, que sean ahí, que el campo se conserve sano, a pesar de que es una despensa para la población. Sí, Listo. sí, sí. Listo. ¿Y acá tenemos alguna otra pregunta? Yo creo que hay unas más abajo. Listo. Sí, siguiente. ¿Qué ingredientes de tu cocina provienen de de la biodiversidad local? Listo. Esa está re clara, ¿sí o no? Sí. ¿Y a ustedes qué les parece si esta pregunta la acompañamos de una pregunta por el deseo? Y es, ¿qué ingredientes te gustaría que se cultivaran en Suezca y no se cultivan, pero se podrían cultivar? Porque la vocación de ese territorio da para eso. ¿Les parece que la podemos poner? Sí, probémosla de una vez con Doris. Ah, sí, Doris, ¿estás acá? Sí, señora. Listo, Doris. Entonces, Sebas, yo voy a hacer la pregunta y tú me la ayudas a escribir, ¿o Leila? Sí, dale, si quieres, Listo. dale. Bueno, Doris, entonces, tú que eres acá nuestra gran maestra, a nosotros nos gustaría saber, Doris, si por el clima de Suezca, por lo que mejor se cultiva allí, hay algunos alimentos o algún alimento que tú quisieras que se produjera en Suezca y que no se está produciendo en este momento, que no se está cultivando y que a ti te gustaría que se cultivara porque para ti es un alimento importante dentro de las prácticas culinarias que tú tienes. Pues la verdad, hay muchos productos que Ok. desafortunadamente nosotros vivimos en el campo, pero han desaparecido de pronto por la flojera de no querer cultivar, ¿cierto? Ajá. Por lo menos acá en Suezca es muy complicado conseguir uno ibias. Ok. Uno con las ibias hace lo que usted quiera, sopas, hace manjares, dulces, chicha, guarapo, sudadas, asadas, fritas, etcétera, 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 etcétera. Y es un producto que desafortunadamente ya no lo cultivan. Y las personas que lo cultivan es como tiene como sus dos maticas para su gasto y ya, no Ah, más. ok. Aparte de las tibias, pues están las chuvas o las rúas, eh, que casi por acá es raro para que se vean. Por lo general, siempre toca es correr a la plaza a comprar, Ok. pero sería algo como muy bueno que otra vez la gente volviera a cultivar. Listo. Aparte que es una línea pues de los abuelos, ¿no? Ajá. Sí, de acuerdo. Gracias, Doris. Listo. Sebas, ¿lograste la pregunta? Pues creo. A Dice, ver. por el clima de Suezca y la diversidad del territorio, algún alimento que tú quisieras que se produjera en Suezca y no se cultiva y quisieras para tus prácticas culinarias, hay que ajustarla. No, pero re bien, gracias, Sebas.
Entonces, por el clima de Suezca, entonces teniendo en cuenta el clima de Suezca, teniendo en cuenta el tipo de clima, ¿se dice, Leila? El tipo de Sí, clima de Suezca y sí, su biodiversidad, no, perdón, y la biodiversidad de su territorio, o sea, de su territorio de Suezca, de su territorio, teniendo en cuenta el tipo de clima de Suezca y la biodiversidad de su territorio, ¿hay algún alimento que tú quisieras que se produjera aquí? De pronto ya no tenemos que volver a poner a Suezca, que se produjera aquí y que no se cultiva y que, No, pues hay que quitar el y no se cultiva porque pues ya sea por... ok, ok. Listo, entonces, como si teniendo fueran... en cuenta el tipo de clima de Suezca y la biodiversidad de su territorio, ¿hay algún alimento que tú quisieras que se produjera aquí y quisieras para tus prácticas culinarias? pero podría pensar, decirse incluso condiciones ambientales locales, condiciones ambientales de Suezca, en vez En- en clima y teniendo- biodiversidad. listo, teniendo en cuenta, ¿me repites, Leila, porfis? Las condiciones ambientales de Suezca. Las ¿Hay condiciones algún que, alimento que te gustaría que se produjese acá, que se podría producir acá y que no se produce y que te gustaría que se produjera? Bueno, el objetivo no es hacer una, ¿cómo se llama? Eso que es difícil de pronunciar, tres tristes trigues, ¿cómo es? Trabalenguas. Eso. Listo, entonces, dejémosla así, porque es que me da miedo que no alcancemos a, bueno, mentira, teniendo en cuenta las condiciones, Leila, es que tú hablas muy rápido, yo copio muy lento. Teniendo en cuenta las condiciones, ¿qué? ambientales de Suezca. Ambientales teniendo en cuenta las condiciones ambientales de Suezca, ¿Qué hay alimentos te gustaría que se produjeran acá? ¿qué alimentos te gustaría que se produjeran acá? Listo. Y Y si Sebas, no, y de pronto ya sería otra pregunta diferente, lo de las prácticas culinarias. O y no, o que pues, se produjeran acá para tus prácticas culinarias. pues mira que yo lo complementé. ¿Qué alimentos te gustaría que se produjeran acá y qué preparaciones te gustaría cocinar con Ujú, esos alimentos? Gustaría, bueno, eso lo podemos afinar luego, pero ya la pregunta la tenemos, ¿cierto? ujú. Listo, listo. Ah, ese documental va a estar muy lindo. Nueces de nogal sería maravilloso. Uy, pucha. Y acá voy a poner esta palabra de receta, porque a mí me parece, por ejemplo, muy lindo si en estas entrevistas que se van a hacer, si en algún punto sale una explicación de cómo se cocina una receta, creo que sería lindo que eso esté como material. De pronto no se pone, pero de pronto sí, pero creo que como esta pieza audiovisual está enfocada en la vida de estas mujeres y su relación con la cocina, yo creo que uno interpela al televidente, ¿cómo se llama? Al que va a ver el documental desde un lugar sensible. Y a veces la narrativa de cómo se prepara la harina para hacer no sé qué cosa, puede tener como un ingrediente que acerque, digamos, a escuchar desde un lugar muy cercano a esa persona que se está viendo en la pantalla. Entonces voy a dejar esa palabra y receta para que la tengamos como presente. Listo. ¿Cómo cree que la salud de los ecosistemas influye en una alimentación saludable? ¿Eso ustedes cómo la sienten? Nuevamente creo que requiere explicación, ¿no? Como que es un Sí. ecosistema, Ujú, ujú. por ejemplo.
Mm. Pero, por ejemplo, como, el rollo es redactar la pregunta, porque hay como cosas muy puntuales que se pueden decir, como un suelo compactado es un suelo que es más difícil que produzca, o un suelo donde ya se gastó toda la materia, que solo se ve la piedra, pues es más difícil que produzca, o cosas como que el uso de agua con cloro en los cultivos, pues hace que se reduzca la fertilidad. Por ejemplo, ahí sería más ir como, porque ahí no entrar en eso de suelos compactados y eso, porque eso ya es de la otra columna. Y en este, por ejemplo, eso que acabas de mencionar, como la fertilidad por cómo se degrada esa fertilidad en los campos para tener una alimentación saludable. Sí, pero pues los suelos compactados es parte de la salud del suelo, justamente, de la salud del Sí, ecosistema. sí. Sí, lo que dice Sebas es... ¿Cómo ponerlo? Porque, sí, por sí. ejemplo, Doris, que tiene experiencia sembrando, sabe que sembrar en un suelo que está duro, pues es mucho más complicado que sembrar en un suelo que tiene más vida. Sino que por ejemplo, aquí como las interlocutoras de esta columna ¿cómo es? Activa. De Ativa, pueden ser que sean cocineras y no necesariamente productoras, ¿sí me hago entender? Sí, Por sí, sí. ejemplo, yo creo que Viviana pues puede conocer, pero de pronto no es tan conocedora, aunque según entiendo la familia ella es ganadera, debe entender de esos de tierras compactadas, etcétera. Pero Y yo, es como, dime, no, sí, perdón, Sebas, termina que no te deje terminar. como más, como ese perfil más como sin desconocerles pues los conocimientos que tengan, ahí vale la redundancia, por ejemplo, que sí lo sepan, como Doris seguramente y Mónica y la misma Viviana, pero sí como un rol más como de la, y ya como esos otros temas más técnicos de la tierra, si sean, no necesariamente tengan que ser pues profesores de la Nacional, se maneje como en dos escenarios, como las preguntas como estas, como más como en ese tipo de, como un lenguaje un poco menos Técnico. exacto, y estas ya como más hablando perfilado como hacia la cocina, Ujú, hacia la preparación. ujú, ujú. Pero de pronto Doris nos puede ayudar a redactar esa pregunta mejor. Pero Doris, la perdimos. Doris. ¿La perdimos? No, no. Esa es una muy mala noticia. ¿Doris? Sí, señora. Es que tenemos una dificultad, a ver si de pronto tú nos podrías ayudar. Y es que Cuénteme. no sabemos cómo preguntar a ti, cómo te preguntamos a ti, a Viviana y a Mónica, por las dificultades que tienen los suelos en Suezca para la siembra. O por ejemplo, Gracias, Sebas. ¿qué entiendes, Doris, por esta pregunta, porfa? ¿Cómo crees que la salud de los ecosistemas influye en una alimentación saludable? ¿Qué se te viene a la cabeza? Pues es que es muy complejo, ¿cierto? Porque tenemos diversidad de terrenos. Por lo menos yo aquí en mi casa me toca comprar, porque a pesar de que puedo picar, echar asadón para poder sacar tierra, es muy gredosa. Entonces, si su merced siembra una lechuga entre greda, nunca se va a dar, porque la greda es muy compactante. Entonces toca comprar tierrita negra para poder sembrar. Hay otras partes, aquí, inclusive aquí al lado de mi casa, la de ella, usted y echa un asadonazo y ahí la tierra es negra. Entonces, sí es bastante complejo el tema del ecosistema con
con la alimentación. Listo, listo, gracias. ¿Qué dificultades crees que tienen campesinas y campesinos en para la siembra en Suezca? ¿Podría ser? ¿Ustedes cómo la ven? Sí. Para sembrar en Suezca. Sí. Pues sí, como por ejemplo la situación que menciona Doris, ¿no? Que es un suelo con mucha greda, pero es un suelo arcilloso. En los suelos arcillosos son normalmente más fértiles. El problema es cuando se han gastado mucho. Y entonces un suelo que se ha gastado mucho, pues ya no es fértil por dos cosas. Una, la compactación, que es lo que mencionaba Doris, que es un suelo gredoso, que se endurece, que se pelmaza. Otra es que pierde todos los nutrientes. Pero eso es por desgaste de los suelos, no porque el suelo no sea bueno, sino porque se le acaba la materia orgánica. Porque seguramente ya lo sembraron mucho sin que hubiese fijación. Eso pues digamos que se pone un poco más técnico, pero pues esa es la situación. Pero mira, y qué interesante cómo ahí se empieza a tejer el tema de esa parte de manos a la cuenca, restauración, etcétera. Y por esa dificultad que tienen ellos, por ejemplo, porque eso pues, les genera algunas dificultades porque les tienen que traer tierra, entonces todo eso es más valor para la siembra y en la parte operativa también, traiga tierra, etcétera. Entonces, chévere, ahí pues ahí se empiezan a ver como puntos de contacto interesantes. Sí, sí, sí. Sí, como hacer suelo, porque pues es eso, Y es ellos hacer saben suelo hacer mejor. suelo. Y sí, la mayoría, no sé, pues digamos que sí saben hacerlo, pero no lo asocian directamente con que cuando yo estoy sembrando arboloco y después lo podo y lo dejo ahí secar, lo que estoy haciendo es suelo, que es justamente eso, añadir materia orgánica. O si siembro habas y en vez de comérmelas, pues las voy cortando. Cuando hago mulch, cuando uno hace mulch, el mulch se vuelve materia orgánica que permite mejorar el suelo, por ejemplo. Pero pues digamos que hay que hilarlo para que estén más ¿Qué te hace? conectados, ¿no? La de alimento y esa salud. Lo que pasa es que yo pienso que es más manejo de información, porque por lo menos Leira dice que es por falta de materia orgánica o que está muy trajinado el terreno. En mi caso, no se siembra directamente en el terreno precisamente debido a eso, a que no, porque recién le dio la idea de querer tener una lechuga cultivada en casa, fui y la sembré así, directo a la tierra y con el pasar del tiempo, de tanto no echarle agua y pues el sol tan tenaz, lo que hizo fue que la lechuga creció un poquito y se compactó la tierra. Entonces pienso que es como más manejo de información de pronto a los pequeños agricultores, porque obviamente los grandes agricultores saben cómo manejar el terreno para poder tener los productos. Ok. Sí, es justo esa información, pero por ejemplo, como que la información que da Doris es súper importante porque pues deja ver justamente cuál es eso, cuál es el cuáles son las dificultades y ahí uno puede conectar con los temas. Y ahí dar como un horizonte que se puede hacer y que pues, hay como a grandes rasgos unas como nociones para que pues o llamen a manos a la cuenca, pero sí como que sepan que hay una fuente de información importante para ellos empezar a investigar más, que por ejemplo, mira, no sé, Doris, ahí ya
si ella tiene la suficiente información, teniendo en cuenta que es cercana, pues, por ejemplo, a esos procesos que hay por la vereda. Sí. Pues aquí creo que también es parte del documental y el ejercicio de aclarar esas ideas, donde Doris, la finca de Doris, la producción de Doris también se caracterizó en el trabajo que se hizo con agroecología. Mm, Entonces, pues es muy interesante también que como que esa información que se le entrega, porque se entrega un informe, es como digerirla, porque si no queda ahí como un informe, ujú, pero ujú, ujú. Pero ahí, aplicabilidad por justa, ejemplo, y ¿entiendes? Doris también hay, mano a la cuenca intervino ahí como en los cultivos de Doris, en la tierra de Doris. Sí, allá se hizo la caracterización, allá no se hizo siembra de restauración porque Doris trabaja sobre todo en predios que no, pues son alquilados. Entonces, pues hay que ser un poco más complicado, pero pues igual ella estuvo ahí, sería como un poco que esa información sea más digerible, no solo para Doris, sino para varios de los que estaban ahí, porque sí son informes muy técnicos que si no se mastican. Que por ejemplo ahí Doris es un eje tremendo Ujú, en ujú, todo, vital. porque mira que desde el agua, desde la Ujú, ujú, agroecología, no tanto la ujú. restauración por la situación de los terrenos, y desde la cocina, pues interesante ahí que Doris sea esa bisagra ahí de varios temas, porque creo que es la única que está tocando todos. Ujú. Sí, Doris es nuestro eje conductor. Sí, sí, chévere. Porque pues no sabía eso, pues porque lo que contó también tiene dos fuentes de acueducto, entonces conoce el 50% de lo que ustedes han venido estudiando, ¿cierto? Son 4 y ella está involucrada en 2. La cocina conativa está ahí, es una de las que tiene reconocimiento. Y en toda esta parte de agroecología Y con y reputación también porque Doris saca árboles. Solo imagínese, le falta entonces, estar en cine. Doris, venga. Doris, que- cobra porque tú eres demasiado maravillosa. Gratis toda esa información. Bueno, y yo les tengo una propuesta, ya nos queda poquito tiempo. Mm, y yo planteé ahorita unas preguntas que me gustaría leerles de chorro, eso está muy mal dicho, me gustaría leerles de forma continua. O con Eh, chorro. Ay, me dio risa. Ya, hice unas preguntas que apuntan a lo que yo he planteado desde el principio y es que creo que es importante no dejar de lado digamos, algo que en ciencias sociales se llama la subjetividad, que se refiere a la individualidad, a lo particular de la vida de cada persona. ¿Sí? Y yo creo que eso en este documental es muy importante porque si bien creo que tienen un papel políticamente, un papel en términos políticos muy importantes estas tres mujeres, eso no se entiende si no se mira la historia de, digamos, de vida de cada una de ellas. Y por historia de vida estoy aludiendo a sus percepciones y sus procesos de vida muy particulares, a sus vivencias. Entonces yo planteo estas preguntas que las escribí ahorita mientras ustedes conversaban. De pronto no están tan bien escritas o de pronto falta alguna, de pronto sobre alguna, pero les quiero leer para ver en estos minuticos que nos quedan ustedes cómo las sientes. Entonces, ¿cuáles son los alimentos con los que más cocinas? ¿Conoces el origen de los alimentos más frecuentes en tu mesa? Para ti, ¿qué es cocinar?
¿Hay algún recuerdo que tengas presente de tu niñez que se relacione con el alimento? ¿Cuál sería ese recuerdo? ¿Hay alguien que a veces cocine para ti? Y si es así, esa persona, ¿qué te cocina? ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Qué platos para ti caracterizan la gastronomía de Suezca? ¿Ustedes cómo sienten esas preguntas y adicionarían o cambiarían alguna? Pues por ahora yo las veo ahí como, pues sí, es ¿Cómo bien? interesante. Sí, por ejemplo ahí con Doris hace 8 días, por ahí Sí. empezamos. Y que por ejemplo ya que, como definir qué es la comida tradicional, o eso que se llama comida típica, ¿sí me va a entender? Como, ¿qué es eso? ¿Sí y si todas están hablando el mismo, la definen igual o cada Ujú, una tiene una ujú, definición diferente. ujú. Y ahí, por ejemplo, Doris pues empezó a hablar mucho de los abuelos, de esto, de aquello, de la comida familiar, etcétera. Listo, lindo, lindo, eso está lindo. Mm. Ahí la puse, Sebas. No, pues qué sesión tan provechosa. Pero ahí yo, por ejemplo, la pondría, porque mira que esa se parecería mucho a la final, a la última, perdón, que dice que platos para ti te caracteriza la gastronomía de Suezca. Porque más que todo, porque por lo general, uno dice, ¿tú qué cocinas? Ah, no, yo cocino comida típica, ¿sí o qué? Es como esa Sí, sí, palabra, sí. comida típica, ¿cierto? ¿Qué Ujú. es comida típica? Ya la parte, y es ponerla así como comida típica, no gastronomía, porque ahí, por ejemplo, Doris la maneja más como comida típica, ¿sí me va a entender? No Listo, utiliza el Severo, término. ajá. Listo, no, re bien. Gracias, Sebas, por esa precisión tan importante. Eso es re importante, Sebas, y es una investigación es súper clave. Y es que las preguntas que uno esté haciendo tengan un lenguaje y estén formuladas de tal manera que la persona a la que uno le esté preguntando entienda lo que se le está preguntando. Eso hace, por un lado, respeta, digamos, el interlocutor, es decir, a quien uno está entrevistando, y por el otro lado, posibilita que la otra persona, la persona a quien se entrevista, tenga mucha seguridad para poder responder de manera muy apropiada sobre lo que se le pregunta. Entonces acá también la comida típica de Suezca. Que por ejemplo, sí, y ahí es ya Mónica, sí de pronto maneja más, por ejemplo, Viviana ni se diga, pues que ya sí, ya después la gastronomía y todo ese tema. Pero Sí, sí sí, es sí, ahí sí, como claro. manejar ahí como los diferentes términos Público. que, Claro, claro, claro. Eso es re importante. No, pues muchas gracias. No sé si alguna quiera decir algo más, algún Sebas. eso está en el Drive, ¿cierto? Sí, 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 todo lo que hablamos está en el Drive. ¿En cuál Drive? Pues Ahí en en el que estamos trabajando hoy de Ativa y Manos a la Cuenca. el link que nos envió, que nos dio el Ajá. acceso. Quedó así. Ah, ya, 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 Si se ya. siguen Sí, no. portando juiciosos, les vuelvo a dar el acceso.